Buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos a la clase práctica número 4 de la diplomatura en Introducción a la Programación en Java. Soy el docente, el ingeniero Francisco Rosso, y hoy vamos a estar tratando los siguientes temas. En primer lugar, vamos a hacer la corrección del ejercicio de la clase práctica número 3, ese ejercicio que les había dejado al final del video en la clase pasada, en el cual les pedía que investigaran cómo hacer para que el usuario ingrese un número al algoritmo y en base a ese número indicar de qué mes se trataba. Por ejemplo, si ingresaba el número 9, se trataba del mes de septiembre, etc. Vamos a ver también una estructura condicional nueva que nos explicó Araceli en la clase teórica, que es el switch case. Recuerdan que en la clase pasada vimos estructuras condicionales, el if, el else if, el else. Ahora le vamos a sumar el switch case que Araceli nos explicó en la clase teórica del martes. Y después vamos a ver ciclos, también un tema explicado por Araceli el martes, el while, el do while, el for. Vamos a ver para qué son las palabras reservadas del lenguaje break y continue, y vamos a ver lo que es un infinite loop. Y al final les voy a dejar más ejercicios para que puedan trabajar sobre esta próxima semana y que vamos a estar corrigiendo la semana que viene. Estos son los temas que les propongo que tratemos el día de hoy, así que sin más, allá vamos con el primero de hoy, que es la corrección del ejercicio de la clase práctica número 3. Bien, el primer tema que vamos a tratar hoy es el ejercicio de la clase práctica pasada. En este ejercicio se le solicitaba que el usuario ingresara un número y que la consola muestre de qué mes se trata utilizando las sentencias condicionales, el if. Lo que tenían que investigar ustedes era cómo hacer para solicitarle al usuario que ingrese un valor por consola en la plataforma JDoodle, o si utilizaban algún editor, algún entorno propio como NetBeans, Eclipse. Y por ejemplo, un caso particular sería si ingreso el número 10, se trata de octubre; si ingreso el número 13, mostrar un mensaje de error o no mostrar nada. Este era el ejercicio que les había solicitado que lo hicieran. Muchos de ustedes me mandaron correos, estuve viendo varios, algunos los traté de ayudar en la medida que podía, ya que había muchísimos correos. Si alguno no lo entiende después de esta explicación, le voy a pedir que reenvíe un correo. Tenemos muchísimos que responder y por ahí se nos complica con la cantidad de mails, pero voy a estar tratando de responder lo más posible este fin de semana, chicos. Por otro lado, también hubo varios que me mandaron el ejercicio ya resuelto, les pegué una leída, a algunos les respondí, y voy a tratar de utilizar un ejemplo de Cecilia López, que es un código que me pareció bastante interesante, lo resolvió perfectamente, y está, en mi opinión, está muy bien hecho, así que se los quería compartir. Como pueden ver en pantalla, acá tenemos el código. En primer lugar, Cecilia lo que hace es system.out.println y pide al usuario, muestra un mensaje en consola en donde le solicita al usuario que ingrese un mes del 1 al 12. Inicializa una variable, número ingresado. Ella la inicializa con valor por defecto 0. Podría haberla inicializado sin un valor y va a funcionar igual. Lo interesante acá es la parte que sigue del código, que sería la del escáner. Ella comenta el código, donde está muy bien lo que hizo, y la verdad la felicito por lo que hizo, porque de esa manera se puede entender con claridad qué es lo que está haciendo su algoritmo, ¿no? Acá, como pueden ver, dice creación de un objeto escáner que nos permite leer el contenido ingresado por consola sobre la consola con system.in. Básicamente lo que ella dice es: voy a crear un objeto que me va a permitir leer un valor de la consola. Ya vamos a ver qué es un objeto, qué es una clase. Eso va más adelante en el curso, si bien no estamos lejos de llegar a esa parte, ya lo vamos a ver dentro de pronto con más profundidad. Así que por el momento no se preocupen. Yo les dije que quizás varios de ustedes no entendieran qué es un objeto, qué es una clase, o cómo funciona todo este tema del escáner. Y que no se preocuparan, que trataran de buscar la solución al código, a lo que les había solicitado, y después vamos a ir aprendiendo qué es lo que significa cada cosa. Muchas veces, como les había dicho, en programación nos toca investigar y encontramos cosas que a priori no sabemos para qué funcionan, y la mejor forma de saber para qué funciona es a veces probarla en nuestro código, testearlo, y a partir de eso vamos aprendiendo con
con mayor facilidad. En este caso, volviendo al código Cecilia, dice: crea un objeto de escáner, bárbaro, hace un escáner, número elegido, new scanner. La palabra new se utiliza para crear objetos, ya lo vamos a ver en el futuro también cómo funciona todo esto. Y después dice: cada vez que queramos que el usuario nos dé una entrada numérica por teclado, debemos llamar al método nextInt sobre el objeto de escáner. Perfecto. ¿Qué dice? Número ingresado es igual a número elegido, o sea, el objeto de escáner, punto nextInt. Con eso, esas dos líneas de código lo que le permite a Cecilia es que en la consola haga una pausa y el usuario puede ingresar el valor que necesita. Después el usuario ingresa un número, 1, 2, 3, así, o cualquiera, puede ser 20, 30. Y a partir de eso realiza las condiciones if. Si el número ingreso es 1, imprime por consola, muestra por consola que el mes ingresó es enero, y así sucesivamente. Y si no, como vemos al final, es decir, si no ingresa ningún número del 1 al 12, si ingresa 0 o 13 o 14, cualquiera, muestra un mensaje por consola que el número ingresado no corresponde a ningún mes. Así que un aplauso para Cecilia, está muy bien el código, muy bien comentado, está claro, conciso. En primer lugar muestra un mensaje en pantalla, inicializa variables, y después lo que hace es solicitar la introducción del número del usuario y sobre eso hacer el procesamiento y mostrar un mensaje en pantalla. Esa era básicamente la solución que muchos de ustedes han realizado, la misma en general. Estuvo en general, todos los ejercicios que vi bien fueron similares a estos, así que felicitaciones a todos, chicos, los que lo pudieron hacer. Entendieron muy bien lo que es el if, cómo funciona el else if y el else. Así que si quedan algunas dudas, ya saben, pueden mandar un correo a la diplomatura. En el final del video va a estar el mail, si no acá en la descripción también. Así que los que no pudieron hacerlo, ya saben, consulten, no se queden con eso. Y en este caso, como vemos acá, pueden copiar el código, no hay problema, y probarlo ustedes y ver en qué fallaron también. Que eso también es muy importante, que puedan aprender a testear su código y a debuguearlo, o sea, a sacar los errores para que funcione. Perfecto, vamos a pasar al siguiente tema de la clase de hoy, que es el condicional switch case. A continuación vamos a ver una nueva estructura condicional, que es el switch case. Es una estructura que Araceli les explicó el martes de manera teórica, cómo funciona, cuáles son las similitudes con los if. Y bueno, a continuación quiero que retomemos un poco las definiciones, vamos a ver el diagrama lógico, algunas condiciones, y después vamos a pasar a JDoodle, o nuevamente si alguno tiene un entorno de desarrollo que le gusta, como NetBeans, Eclipse, IntelliJ, puede hacerlo ahí también, obviamente. Y vamos a ejecutar esa sentencia switch case usando código. Bien, en primer lugar, bueno, un switch es una instrucción de múltiples ramas, similar como el if. Se evalúa una condición, si esa condición se cumple, se desvía la ejecución del código hacia alguna diferente rama del flujo. Es decir, evalúa si una condición es verdadera o falsa. Si es verdadera, se envía a una rama del código. ¿Qué nos permite el switch case? Tener muchas ramas alistadas, una debajo de otra, y tener un código mucho más legible, ya que la estructura del switch case puede ser emulada con un if, es decir, podemos anidar muchos if y lograr lo mismo que un switch case, pero ya vamos a ver en el código que es mucho más prolijo, una sentencia mucho más prolijo, pero tiene algunas condiciones que hay que respetar. Por ejemplo, una es que la expresión tiene que ser puede ser dato de tipo primitivo byte, short, char e int, y también se puede utilizar en enum y string a partir de JDK7. El JDK es el Java Development Kit, el kit de desarrollo en Java, en versión 7. Actualmente está en la 11.12, o creo que me queda atrasado. Pero bueno, a partir del 8 ya es bastante similar. Por ejemplo, en JDoodle, el JDK que se usa es la versión 11.4, por ejemplo, la que usa ahí. Pero a partir de la 8 no van a tener problemas siempre y cuando no usen el JDK7. No se hagan problema con esto, ya posteriormente cuando bajemos un entorno como NetBeans o Eclipse vamos a descargar un JDK y va a ser uno de los más nuevos seguramente, así que es un poco a modo informativo.
Acá en el diagrama podemos ver la estructura del switch case. En primer lugar, hacemos un switch sobre una expresión condicional, es decir, una expresión que se va a evaluar a partir de los case. Por ejemplo, imagínense el código del ejercicio de los meses, en donde tenemos que decir si el número ingresado es enero, febrero, marzo, abril. A partir de esos podemos hacer un switch case, vamos a verlo después en el código, pero imagínenselo así, para mostrarlo en el diagrama. Switch, la expresión condicional que se va a evaluar es el número que ingresa el usuario, y a partir del case vamos a decir, ok, en caso de que el número ingresado por el usuario es 1, se va a mostrar enero, o sea, la instrucción 1. En caso de que la condición sea 2, se va a mostrar el mes de febrero, y así sucesivamente. Es decir, fíjense que en el diagrama se ven en los rombos las múltiples condiciones. Si es verdadero, se ejecuta la instrucción, y si es falso, pasa a evaluar la segunda condición, y así sucesivamente. Va desviando el código en las distintas ramas a partir de las condiciones. Hay algunas reglas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que los valores duplicados de los case no están permitidos, es decir, no podemos tener dos cases iguales, la misma condición. Es como si estuviéramos diciendo, ok, en caso de que sea 1, mostrame enero, y supongamos que abajo tenemos lo mismo, en caso de que sea 1, mostrame enero. Ese caso va a fallar, porque la condición está duplicada. El valor por un case debe ser el mismo tipo de datos que la variable en el switch. Si vamos a trabajar con enteros, con integers, en el caso del switch, supongamos el número ingresado, los case tienen que ser del mismo tipo de dato, o sea, tipo entero en este caso. El valor para un case debe ser una constante, un literal, o sea, las variables no están permitidas. Sí o sí, cuando usamos la palabra case, lo que sigue a continuación, es decir, la condición que se evalúa, tiene que ser una constante. Por ejemplo, si usamos nuevamente enteros, el case tendría que ser un entero. Ejemplo, número ingresado va en el switch, y en el case 1, case 2, case 3, case 4. Supongamos que en vez de ingresar números podemos ingresar letras. Entonces, en switch, una letra, supongamos la inicial del mes. Entonces, case E mostra enero, case F mostra febrero. Supongamos un ejemplo. Lo que quiero llegar con esto es que lo que va después del case tiene que ser del mismo tipo de dato que lo que está en el switch. O sea, no puede ser que comparemos un string con un entero, en este caso en particular. Y bueno, y al final tenemos una instrucción que es default, que es opcional. O sea, supongamos que no se cumple ninguna condición del case, se manda a la instrucción default, y es como el else final del if, supongamos, es exactamente igual. Ahora vamos a ver en JDoodle cómo funciona, y vamos a ver qué pasa si no respetamos alguna de estas reglas, que nos muestra la consola, qué cosas nos aparecen y cómo podemos hacer para debuguearlo. Lo que vamos a hacer es vamos a agarrar el ejercicio de los meses, el que hizo por ejemplo Cecilia el ejercicio pasado, voy a retomarlo y lo vamos a cambiar para, en vez de usar if y else if y else, vamos a usar switch, case y defaults. Así van a poder ver cuál es la diferencia con el if y cuáles son las similitudes. Vamos nomás a JDoodle, les dejo el link acá en la próxima diapositiva y también en la descripción para que puedan ingresar a la plataforma. Perfecto, chicos, ingresamos a la plataforma JDoodle y vamos a empezar a desarrollar nuestro switch case para que lo puedan entender con un simple algoritmo en Java. En primer lugar vamos a retomar el ejercicio que les había dado, de los meses, en el cual un usuario ingresa un número, y se muestra el mes al que corresponde. Ejemplo, ingresamos el 10, mostramos octubre. Acá está el código, como pueden ver en pantalla, sobre el cual están las sentencias para que el usuario ingrese un número. He borrado toda la parte del if-else. Lo que vamos a hacer es justamente cambiar esa estructura de if-else por la de switch case, para que vean las diferencias y las similitudes. Les dejo un tiempito para que puedan copiarlo, pueden pausar el video para poder copiar las sentencias que le permitan al usuario ingresar un mes por consola.
y ya directamente vamos a pasar a escribir el switch case. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, utilizamos la palabra switch y abrimos paréntesis. Como pueden ver, ya cuando escribimos switch se muestra de otro color, eso significa que es una palabra reservada del lenguaje, en este caso, en ese color. Y lo que vamos a hacer entre paréntesis es poner la variable sobre la cual se va a evaluar la condición o sobre la cual se van a evaluar los cases. En este caso es número ingresado, que es una variable de tipo int, entera. Por lo tanto, como bien hablábamos en las reglas, los cases van a tener que ser del mismo tipo de dato que la variable sobre la cual estamos haciendo el switch. Por ejemplo, si el número ingresado es 1, se va a mostrar enero. ¿Qué hacemos ahora? Escribimos case, como pueden ver también de otro color, y ponemos 1. Esto significaría que si el número ingresado es 1, se mostraría, tendríamos que mostrar que es enero. En este caso, por ejemplo, case 1, hacemos un enter para que quede más prolijo el código, pueden ponerlo en la misma línea, y mostramos enero con un system.println, punto y coma. Y al final, para salir del switch, tienen que escribir la palabra reservada break, que significa romper. En eso se rompe el switch y se frena ahí la ejecución una vez que entra el case y no sigue. De esa manera finaliza el switch case completamente. Porque, por ejemplo, ahora vamos a poner un case 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo. System.out.println febrero. Y hacemos un break. Case 3. System.out.println marzo. Y break. Vamos a ejecutarlo para no escribir hasta el número 12 y vamos a ver qué pasa con estos 3 meses. Ingreso un número del 1 al 12, vamos a poner el 2 y nos muestra febrero. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Vamos a poner el 3, nos muestra marzo, y si ponemos cualquier otro número, por ejemplo el número 20, no nos muestra absolutamente nada. Entonces ahí vemos cómo el switch está haciendo básicamente lo mismo que el if, o sea, está evaluando la condición y está yendo por un flujo alternativo del algoritmo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este caso, como tenemos el 20, queremos mostrarle al usuario un mensaje de error? Podemos hacer un default, es decir, si no hay ningún case sobre el cual la condición sea verdadera, va a ir al default, sería como el else al final. En este caso mostramos un mensaje que diga no existe tal mes. Punto y coma. En este caso no es necesario utilizar la sentencia break, ya que es la última condición que se evalúa. Vamos a ejecutar el algoritmo nuevamente y vamos a poner 20. No existe tal mes. Perfecto. Otra de las reglas que le había dicho es qué sucede si ponemos dos cases iguales. Por ejemplo, tenemos case 1 y case, vamos a poner ahora de vuelta case 1. Vamos a ejecutar el código. Como pueden ver, está esperando y nos dice ok, duplicate case label. Esto significa que hay una etiqueta de case duplicada. Significa que estamos teniendo dos cases iguales y por lo tanto las sentencias son distintas. Entonces el algoritmo no sabe para qué lado ir, porque imagínense que con este primer case 1 hagamos una cosa y con el segundo case 1 hagamos otra cosa totalmente distinta. Eso no tiene lógica. Así que vamos a volver a poner 2. Y por otro lado podremos agregar un carácter acá, a ver qué pasaría si hacemos A. Nos dice string no puede ser convertida en entero, nuevamente. ¿Por qué? Porque no es del tipo de dato sobre el cual la variable número ingresado se corresponde, ¿no? No son los mismos tipos de datos. En fin, el switch case es bastante similar que el if. Tiene esta palabrita break para poder salir del ciclo, o sea, para poder salir de la condición, mejor dicho, y que finalice la estructura switch case. Una vez que finaliza el switch, sigue por debajo. Ejemplo, vamos a hacer una línea acá para que lo puedan entender. Salimos del switch y finaliza la ejecución del programa. Perfecto, entonces ahora vamos a correr de vuelta. Oh, falta el punto y coma acá. Vamos a ingresar un mes, vamos a poner un mes 3, nos muestra marzo y después nos muestra el final, salimos del switch y finaliza la ejecución del programa. Perfecto, entonces como pueden ver,
se ejecuta toda esta parte del switch primero, una vez que sale, sigue el flujo normal del algoritmo. En fin, el switch es una estructura bastante simple de usar, es prolija, es bastante prolija por el hecho de que todos los cases quedan en la misma línea. Nos presenta el default como alternativa de lo que sería el else en el if-else. Tiene esta palabra break que se necesita para salir, excepto en el caso del default, ya que es la última sentencia que se lee. Y bueno, recuerden que tiene esas reglas de que no pueden compararse distintos tipos de datos, no puede haber dos cases iguales. Las reglas que les dejen en las diapositivas, que pueden ir probando ustedes a medida que van programando para ir viendo si se cumplen o no esas reglas. En fin, el switch es esto, es básico, es bastante básico, es muy útil cuando tienen muchísimos datos que ejecutar, queda más prolijo leer, más que muchísimos datos, perdón, muchísimas condiciones que evaluar o muchísimos flujos alternativos sobre los cuales se puede dirigir el algoritmo. De esta manera queda bastante prolijo y supongamos que en este caso, como tienen los 12 meses, tenemos que escribir del 1 hasta el 12. Y nos queda bastante más legible a diferencia de lo que era el if-else, if mes 1 tal cosa, if mes 2 tal cosa. En este caso con los case queda mucho mejor. En fin, es bastante sencillo, así que con esto ya estamos en condiciones para finalizar lo que son las sentencias condicionales y pasar a lo que son las estructuras de control, es decir, a los ciclos. Sigan ahí, chicos, y nos vemos en las próximas diapositivas. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que son los ciclos o bucles. Ya Araceli le explicó un poco el martes sobre las estructuras repetitivas. Básicamente un bucle es una característica del lenguaje de programación que facilita la ejecución de un conjunto de instrucciones repetidamente siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones que se evalúan como verdaderas. Esta es una de las definiciones que pueden encontrar en internet. ¿Qué significa esto? Imagínense que queremos mostrar en pantalla, por ejemplo, los números del 1 al 100. Y no vamos a poder escribir 100 veces system.out.println 100 veces porque la verdad es que, primero, que nuestro código va a quedar muy feo, segundo, que nos vamos a cansar, y tercero, que es tedioso, o sea, hacer todo ese trabajo. Entonces, esa es una de las cuantas razones por las cuales se inventaron los ciclos. Básicamente lo que vamos a hacer en un ciclo, un bucle, es repetir una acción tantas veces se cumpla una condición. Cuando la condición se deja de cumplir, el ciclo se rompe y sale. ¿Por qué podría cambiar la condición? Porque ustedes, algunos se preguntarán, ok, perfecto, tenemos una condición que es verdadera, entra por esa condición, se ejecuta tantas veces las instrucciones que hay dentro del ciclo. ¿Cuándo puede ser que salga? Bueno, básicamente la condición cambiaría dentro del ciclo, de tal manera que cuando se vuelve a evaluar, al ser falso, termine el ciclo. Eso lo podemos ver acá en el diagrama de flujo. Como pueden ver, esta es la estructura de un while, que es un mientras, es el primer ciclo que vamos a ver en Java, en donde tenemos while y una condición booleana. O sea, mientras esa condición booleana sea verdadera, se van a ejecutar las instrucciones que están dentro de las dos llaves. Acá en el diagrama de flujo podemos ver lo siguiente: inicia, comprueba una condición, si es verdad se ejecuta el bloque de código y vuelve a comprobar la condición, si es verdad ejecuta y así. Si es falso, sale. Entonces, para que sea falso, en el medio, es decir, en donde se ejecuta el bloque de código, la condición que se debe comprobar tiene que cambiar, es decir, tiene que llegar a ser falso, para que eso pueda terminar. En el caso de que un ciclo no termine, imagínense que nunca terminase, nunca la condición cambiara falso, entonces siempre sería verdad, eternamente sería verdad. ¿Qué pasaría? Ahí se forma lo que es un infinite loop. ¿Recuerdan en la tabla de contenidos que les mostré al principio? Un infinite loop es un ciclo infinito en donde nunca termina. Supongamos, imagínense un caso, que la condición sea mientras 10 es menor que 20. Siempre 10 va a ser menor que 20, entonces las instrucciones se van a ejecutar eternamente en un ciclo infinito. ¿Qué va a pasar cuando tengamos un ciclo infinito? Bueno, el editor, el entorno de desarrollo nos va a decir, che, mirá, esto está fallando, no termina más. Ya vamos a ver en JDoodle un ejemplo en particular
para que puedan comprender qué pasa cuando tenemos estos ciclos infinitos. Pero básicamente las estructuras de ciclos son bastante sencillas y nos permiten repetir código y ir comprobando una condición. Imagínenselo como un if, pero que se repite sucesivamente hasta que la condición sea falsa. Ahora en la plataforma JDoodle vamos a ver un ejemplo de un while y también vamos a ver un ejemplo de un ciclo infinito, de un infinite loop, usando la estructura while. Entramos en la plataforma JDoodle y lo que vamos a hacer es borrar todo el código que tenemos por defecto, dejándolo en blanco, así como lo pueden ver en mi pantalla. Y vamos a empezar a escribir nuestro primer while en Java. Lo primero que vamos a hacer es vamos a mostrar por pantalla los números del 1 al 10. ¿Cómo podemos hacer esto con un while? Bueno, la primera opción sin el while sería escribir con un sistema outPrintln desde 1 hasta 10, ¿ok? Pero no vamos a hacer eso, lo que vamos a hacer es utilizar un ciclo. Como vamos a empezar del número 1, vamos a declarar una variable de tipo entero con nombre x y la vamos a inicializar en 1, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es utilizar el while para mostrar del 1 hasta el 10 en pantalla. ¿Cómo sería en este caso? Escribimos while, como pueden ver ya cambia de color, una palabra reservada. Y vamos a decir, mientras x sea menor o igual que 10, abrimos llaves. Esta condición, recuerden que acá tiene que ir una condición booleana, como el menor o igual es un operador que nos devuelve un valor booleano, x menor o igual a 10 va a resultar en una condición true or false. Si es true, se va a ejecutar todo lo que esté dentro del while. Si es false, va a salir, se va a terminar el ciclo, o si la condición nunca se cumple desde un comienzo, nunca va a entrar el ciclo. En este caso vamos a decir, mientras x sea menor o igual que 10, vamos a mostrar la variable por pantalla, ¿ok? X. En este caso, si la variable nunca la sumamos, quedaría en un ciclo infinito, es decir, no saldría, siempre x valdría el mismo valor 1 y entraría de vuelta por esta condición, chequearía que es menor que o igual a 10, se imprimiría el valor 1, después volvería a hacer esto, x menor que o igual que 10, sí, porque x es 1, y siempre seguiría así eternamente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es sumarla a la variable, le vamos a sumar 1, ya saben que con los dos más se le suma 1 a la variable. Entonces, ¿qué es lo que haría ahora? ¿O qué es lo que intuyo que va a hacer? Ya lo vamos a ver cuando lo ejecutemos. Ok, x es igual que 1. Esa es nuestra declaración de la variable. X es menor o igual que 10. Se va a preguntar primero el mientras, el ciclo. Sí, es menor o igual que 10. Entonces le va a mostrar y le va a sumar. Entonces x ahora vale 2. ¿Qué va a pasar? X es menor que igual que 10. Sí, porque es 2. Se va a mostrar 2, va a sumar a 3 y así sucesivamente. Vamos a ver qué nos muestra esto cuando lo corremos. Ahí está. Como pueden ver, nos muestra los números del 1 al 10. Definitivamente. ¿Por qué? Cuando llegó a 10, la variable acá, imagínense que mostró 10, la variable estaba en 10, suma 1, y ya cuando la variable es 11, este ciclo no entra de vuelta, sino que sale, se rompe, y sigue su camino por defecto. Eso es lo que podemos ver en un while básico, cómo es el funcionamiento del mismo. Ahora lo que vamos a hacer es sacar este x más. Vamos a dejar solamente el println. ¿Qué creen que va a pasar? Si la variable nunca se aumenta, como yo puedo intuir, supongo que va a seguir en un ciclo infinito. Vamos a ejecutarlo a ver qué nos muestra. Y acá lo que pueden ver es lo siguiente. Voy a hacer el scroll 1, 1, 1, 1, 1, 1. Miren, esto es lo que pasa con un ciclo infinito cuando nunca sale. Llegué al final y JDoodle lo que nos dice es output limit reached. Se llegó al límite de salida, o sea, ya no puede mostrar más en pantalla. ¿Qué significa esto? Llegamos a un ciclo infinito porque estamos imprimiendo eternamente la variable, nunca se suma, o sea, la variable siempre es 1. Como pueden ver, se imprime siempre 1, 1, 1, 1 hasta el infinito. Hasta que JDoodle nos dice, che, basta porque ya no puedo seguir más con esto. Eso es lo que se llama un infinite loop. Es un ciclo infinito que no llega a terminar nunca. ¿Y por qué pasa? Porque la condición esta siempre va a ser verdadera. O sea, siempre queda como verdadero, la variable nunca se cambia, solamente lo que hace acá es mostrarla a la variable, pero al nunca cambiarla, al nunca sumarla para que esta condición en un futuro pueda ser falsa, va a seguir imprimiendo eternamente. Por lo tanto, para sacarlo y volverlo a mostrar, tenemos que hacer esto.
sumarla para que la condición sea del 1, para que la variable en un momento llegue al 10, supere ese valor de 10, o sea que cuando sea 11 no se va a mostrar y finaliza el while. Eso es un ciclo, eso es un bucle. Es un círculo hasta que termina, hasta que la condición es falsa. Ahora, si la condición nunca es verdadera, el ciclo nunca se va a ejecutar. Supongamos x es menor que igual que 0, la variable está inicializada en 1, como pueden ver acá. Ahí ejecutó el programa y nunca entró en el ciclo while, ya que lo que primero hace es evaluar la condición. Si es verdadera, ingresa el ciclo y después vuelve a evaluar y así sucesivamente hasta que llega al falso o termina en un ciclo infinito. Esto es un ciclo while muy simple. ¿Cuál es la aplicación de esto en la programación, en algo ya más avanzado? Supongamos que ustedes están desarrollando un chat. Supongamos, les voy a dar un ejemplo avanzado, obviamente por ahora no vamos a ver algo así, pero imagínense que tienen una lista de mensajes, de muchísimos mensajes que los tienen que mostrar por pantalla. Supongamos que tienen 10.000 mensajes entre dos usuarios y los tienen que mostrar por pantalla. Bueno, definitivamente, seguramente van a usar una estructura de ciclo para iterar, es decir, hacerle el ciclo sobre la cantidad, sobre todos los mensajes que tengan en el chat y mostrarlos por pantalla. Eso es un ejemplo de un while. Hay millones de ejemplos. Podría ser para también multiplicar números entre sí, o sea, ir haciendo los múltiplos comunes entre dos números, los multiplicás. Hay muchos usos de lo que es un while. Por ejemplo, en este caso podría multiplicar x por x. Vamos a ver qué nos muestra esto. Acá quedó la condición 0, x 10. Y como pueden ver, nos muestra lo que son las potencias: 1, 4, 9, 16, 25. Estamos multiplicando, estamos haciendo básicamente x al cuadrado. Entonces, cada vez que itera y suma 1, lo que nos está mostrando es el resultado de las potencias. Eso es un ejemplo. Hay muchos ejemplos de while, pero este es uno de los más básicos. Y bueno, con esto básicamente creo que queda bien en claro lo que es el while. Ya después lo van a practicar con algunos ejercicios más adelante. Así que vamos a pasar al segundo ciclo, que es el do while. Es bastante similar, pero no es tan similar. Y ahora vamos a ver por qué. A continuación les voy a mostrar el bloque do while. Esta estructura de control nos permite, de manera similar que el while, ejecutar instrucciones de manera cíclica o en bucle, mientras una condición sea verdadera. Si la condición es falsa, el bloque finaliza. La gran diferencia radica acá, que radica con el while, mejor dicho, es que las instrucciones se van a ejecutar al menos una vez, es decir, que está garantizada la ejecución de esas instrucciones al menos una sola vez. ¿Qué significa esto? Imagínense que tenemos, como por ejemplo, una condición que es 10 es mayor que 20. Nunca 10 es mayor que 20, así que esa condición es siempre falsa. Pero en el bloque do while, las instrucciones que están dentro del bloque se van a ejecutar al menos una vez, ya que la condición se evalúa después, es decir, al finalizar esas instrucciones. Como pueden ver en el diagrama de flujo, tenemos acá la instrucción B. Do en español significa hacer. Ok, entonces hace B mientras A sea verdadero. Perfecto. Pero pueden ver el flujo, primero ejecuta B y después va a A, que es la condición que se evalúa. Si es verdadera, vuelve a ejecutar B. Y si es falsa, sale del ciclo, del do while. Nuevamente, para recalcar, la diferencia que tiene esta estructura con el while es que las instrucciones al menos se van a ejecutar una sola vez, ya que la condición se evalúa al finalizar esas instrucciones. Como puede ser, 10 es mayor que 20. 10 es mayor que 20, como ya les dije, es falso. Entonces, en ese caso se va a ejecutar las instrucciones una vez y después ya no se ejecuta más porque se evalúa la condición. A diferencia del while, el while, si nosotros hacemos while mientras 10 es mayor que 20, nunca se va a ejecutar, que eso lo vimos en JDoodle, cuando no nos muestra ningún resultado. ¿Por qué? Porque el while lo que hace es evaluar primero la condición y después ejecutar las instrucciones. Acá es al revés, se ejecuta al menos una vez la instrucción, después evalúa la condición. Si la condición es verdadera, vuelve a ejecutar las instrucciones y si es falsa, sale del ciclo. Ahí vamos a ver en JDoodle el ejemplo. Bien,
Acá podemos ver en JDoodle, tenemos el código previo del while, lo vamos a borrar y vamos a dejar solamente la variable x es igual que 1. Vamos a hacer nuestro primer do while, como nos indica la sintaxis. Tenemos do, que es la primera palabra reservada que nos aparece, como pueden ver se marca en color, así que significa que es una palabra reservada del lenguaje, y vamos a hacer do. Vamos a mostrar algún mensaje en pantalla. Por ejemplo, estamos dentro de un do while. Y este mensaje quiero que lo muestre siempre y cuando x sea menor que 10. Mayor que 10. Como pueden ver, la variable x nunca va a ser mayor que 10, ya que 1 no es mayor que 10. Entonces, esta condición es falsa. 1 mayor que 10 nos da falso. El operador mayor nos devuelve un resultado, una variable booleana, un resultado booleano, falso. Pero como en la estructura do while al menos se garantiza una vez la ejecución, ya que primero entra por el do y después evalúa la condición, esto lo que nos debería mostrar en pantalla es, acá me olvidé un punto y coma, estamos dentro de un do while, perfecto. Como pueden ver, aún así la condición es falsa. La primera vez se ejecuta lo que está dentro del bloque do. ¿Por qué? Porque esa es la gran diferencia que tienen con el while. Aún así la condición es falsa, se ejecuta igual aunque sea una vez. La condición se evalúa después. Lo que podríamos hacer es sumar esta variable x, y lo que vamos a hacer es mostrar, acá vamos a utilizar el operador más, que podemos... con el operador más podemos concatenar sobre un string un entero, en este caso, vamos a hacer 2 puntos, vamos a escribir esto. Estamos dentro de un do while por x, que va a ser las veces que estamos dentro del do while. Acá en la condición vamos a escribir que x es menor que 10. Entonces, ¿qué va a hacer? Tenemos la variable inicializada en 1, tendría que mostrar estamos dentro de un do while por 1, o sea, sería la primera vez, y sumarlo. 2, correr 3, 4, 5 y así sucesivamente. Vamos a ver qué es lo que nos muestra. Ahí está, perfecto. Estamos dentro de un do while por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, por quinta vez, por sexta vez, séptima, octava y novena. Como la condición es menor, no es menor o igual, se muestra desde el 1 hasta el 9. Entonces, cuando ya acá llega a 9, la variable x la suma, es decir, que pasa de 9 a 10, la condición esta se vuelve falsa. Entonces sale el bloque do while, se cancela en ese entonces, cuando la condición es falsa. Pero como pueden ver, ahí vimos la gran diferencia que tiene con el while, que es que sí o sí una vez se va a garantizar la ejecución y las condiciones se evalúan al final, no al principio. Es bastante similar, no hay mucha ciencia con el do while. Se usa poco, la verdad es que es una estructura que se usa muy poco. En general se usa más el while y la estructura que vamos a ver ahora, que es el for. Pero la vamos a dejar bien en claro para que ustedes sepan que existe esta estructura en Java y en algún caso quizás lo puedan usar, pero en mi experiencia profesional no la he usado casi nunca, por decirlo. Creo que nunca. De hecho, siempre he utilizado while, o for, o switch cases con los if, pero nunca una estructura como do while la he utilizado. Por eso, cuando vean algunos ejercicios en Java se van a dar cuenta que la mayoría se usa while y for para lo que es los bucles. Pero esta estructura existe, está y ese es su funcionamiento. Vamos ahora a lo que es el for. Bien, llegando ya casi al final de la clase, vamos a ver la última estructura del día de hoy, la última estructura de bucle, que es el for, el bucle for. El bucle for es uno de los más utilizados en la programación, ya que su sintaxis es precisa, es concisa y es bastante legible. Básicamente, como pueden ver en pantalla, la sintaxis es la siguiente. Tenemos una condición de inicialización. Se inicializa una variable, que esto ya lo vamos a ver en JDoodle. Tenemos la condición de prueba en el medio y después tenemos el incremento o decremento de esa variable. Y al final tenemos las declaraciones. Yo sé que parece chino básico cuando lo leemos por primera vez,
Pero básicamente lo que hace el for es inicializar una variable entera, por ejemplo, de tipo una variable integer, mejor dicho, entera, la cual esa variable es la que se somete a la evaluación, a la condición de prueba, y se incrementa o decrementa esa variable de acuerdo a lo que uno establezca en su ciclo for. Y sobre ese incremento o decremento se va ejecutando de vuelta la condición de prueba. Imagínense que queremos imprimir 10 números. Bueno, podríamos haberlo hecho con un ciclo while, como lo habíamos planteado anteriormente, pero para hacerlo con el for, lo que vamos a hacer es inicializar una variable i que sea igual a 1, en donde se va a mostrar cada vez que sea menor que 11 o menor o igual que 10, y vamos a sumarle 1. Van a ver la diferencia con el while cuando lo escribamos ahora en JDoodle, pero básicamente lo que tiene es que se inicializa una variable, se prueba y se incrementa o decrementa esa variable dentro de una sola línea de código, que es en la primera línea cuando inicializamos el ciclo for. Y mientras tanto, una vez que lo que se encuentra dentro de la llave es lo que se ejecuta en ese bucle, hasta que la condición de prueba, debido al incremento o decremento de esa variable, es decir, de la condición de inicialización, sea falso. Este es el diagrama de flujo. Se inicia el algoritmo, inicializamos una variable, se comprueba esa condición. Si es verdad, se ejecuta el bloque de código, se aumenta o disminuye la variable, y ahí es lo que hace el ciclo. Si es falso, finaliza. Si es verdad, vuelve a ejecutar, aumenta o disminuye la variable y se comprueba la condición. Vamos a verlo ahora en JDoodle. Bien, estamos en la plataforma y lo vamos a proceder a borrar todo el código que teníamos y dejar el método main limpio. En primer lugar, lo que vamos a hacer es declarar un for para que nos muestre los números del 1 al 10. La sintaxis es la siguiente: escribimos la palabra for y declaramos una variable de tipo entero i. En general se usa i, es uno de los nombres más comunes usados dentro de un for, y la vamos a inicializar en 1. Como pueden ver, tenemos la inicialización de la variable dentro de lo que es los paréntesis del for, dentro de lo que es la estructura del for. Vamos a hacer punto y coma y vamos a decir que esta variable i se va a, o lo que es mejor dicho, el ciclo for se va a correr siempre y cuando i sea menor o igual que 10, y la variable i se va a sumar. En cada ciclo la vamos a sumar en 1. Como pueden ver acá, lo que vamos a hacer ahora es mostrar un mensaje en pantalla con la variable i. Vamos a ejecutar a ver qué nos muestra esto, y sobre esto vamos a tratar de deducir el resultado. Ok. Como pueden ver, se corrió del 1 al 10, lo que se mostró efectivamente los números del 1 al 10 tal como habíamos planeado. Ahora vamos a tratar de deducir todo lo que es de acuerdo a la sintaxis que vimos en la diapositiva. ¿Qué sintaxis tenemos acá en Java? Tenemos la palabra reservada for y abrimos los paréntesis. Ahí es donde se encuentra la condición de inicialización, o la variable que se inicializa, mejor dicho. Tenemos la condición sobre la cual se va a ejecutar lo que son las instrucciones dentro del ciclo for, y tenemos el aumento, o mejor dicho, el incremento o el decremento. Como pueden ver, acá lo que hacemos es declarar una variable i de tipo entero, las inicializamos en 1, hacemos punto y coma. Con ese punto y coma le indicamos al algoritmo que vamos a pasar a establecer la condición de nuestro ciclo, que va a ser cuando i sea menor o igual que 10. Hacemos punto y coma nuevamente y pasamos a lo que es el aumento o decremento de la variable. En este caso le incrementamos en 1 unidad. Volvemos a ejecutar para que vean el resultado. Tenemos que se imprime del 1 al 10. Vamos a hacer al revés, vamos a trabajar con el decremento. Imagínense que inicializamos la variable en 10. Y vamos a decir que vamos a mostrar la variable siempre y cuando i sea mayor que 0. Entonces vamos a hacer un decremento con menos menos. Podemos hacer el decremento de la variable en 1. Como pueden ver, nos está imprimiendo los números nuevamente del 1 al 10, pero en sentido inverso. ¿Por qué? Porque la variable la inicializamos en 10. En ese entonces, en el primer inicio del ciclo, la variable está en 10.
se va a ejecutar siempre y cuando i sea mayor que 0, siempre y cuando la variable sea mayor que 0, y en vez de incrementarla, la estamos decrementando en una unidad. Estamos reduciendo la variable en una unidad. Entonces, empieza con 10, muestra 10. Después resta 9, muestra 9, 8, 7, 6, 5, así. Cuando llega a 1, muestra que es 1, luego la variable pasa a ser 0, y como i tiene que ser mayor que 0 para que se muestre este resultado, el ciclo ya deja de existir, mejor dicho, se cierra, ya que la condición pasa a ser falsa. Creo que queda bien en claro lo que es el for. Este es uno de los ciclos más utilizados, ya que, como pueden ver, imprimimos todos los números del 1 al 10, bueno, en este caso en sentido inverso, con 3 líneas de código, haciendo lo que es incremento o decremento, es decir, la variable no tenemos que andar poniendo como el ciclo while acá adentro la suma o el decremento de la variable, y también no tenemos que estar trabajando con variables afuera del método mejor dicho del for, ya que la variable la podemos inicializar acá dentro de lo que es la estructura del ciclo for. Y como pueden ver, si hacemos un system.out.println de la variable i por fuera del ciclo for, por fuera, ¿qué creen que va a pasar? Miren, no se puede encontrar el símbolo de la variable i. La variable i solamente tiene su ciclo de vida, digámoslo de alguna manera, o su alcance es dentro del for. O sea, esta variable i aplica solamente para lo que es el for. Si yo por fuera quiero imprimir la variable i, me está diciendo, che, no existe la variable i. ¿Por qué? Porque la está usando el for internamente, el alcance de esa variable, el scope de esa variable, es dentro del ciclo for. Entonces, se va a utilizar solamente adentro del ciclo. Y para evaluar la condición, para incrementarla o decrementarla. Pero por fuera del ciclo for, esa variable no existe. Distinto es cuando declaramos una variable por fuera, como por ejemplo en el while, como por ejemplo podríamos decir int x igual a 0. En este caso es totalmente distinto, ya que la variable, en este caso, x, la podemos utilizar afuera, como pueden ver, acá tenemos el 0, y la podemos utilizar incluso también dentro del ciclo for. ¿Ven? Se imprime todo 0, 0, 0, 0, ya que estamos mostrando la variable x 10 veces, en este caso, en realidad 11 veces contando esta línea, pero 10 veces surge dentro del for, ya que empieza con 10 y llega hasta lo que es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces en total. Espero que les haya quedado bien en claro el for, y ahora vamos a cerrar la clase y les voy a dejar los ejercicios para la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, chicos, llegamos al final de la clase del día de hoy. Una clase bastante intensa en cuanto al contenido. Vimos la corrección del ejercicio de la clase práctica número 3, de los meses, cómo se utiliza con el if-else. Después ya pasamos a lo que es la estructura condicional switch case, una estructura que nos explicó Araceli la clase pasada. Vimos cuáles son sus similitudes con el if y sus diferencias, cómo se ramifican de acuerdo a la condición que se utiliza dentro del switch, utilizando la palabra reservada case. Podemos desviar el flujo del algoritmo en distintas ramas cuando tenemos muchas condiciones, y de esta manera nos queda el código mucho más legible. Y ya después pasamos a lo que son los ciclos, el while, el do while, el for, y vimos lo que es un infinite loop. El infinite loop, como saben, es un ciclo que queda corriendo infinitamente o de manera eterna, ya que nunca la condición pasa a ser falsa. Las condiciones que evalúan los ciclos nunca pasan a ser falsas, entonces nuestro programa queda corriendo eternamente o de manera infinita y nunca finaliza. Lo que es el break y el continue, vimos la palabra break para el switch case, pero esto se lo dejo como tarea, que investiguen el break y el continue y busquen algún algoritmo en Google, investiguen algún algoritmo donde se utilice un break y un continue en una estructura de ciclos. Puede ser con el for, se los dejo a criterio de ustedes. Ese es el primer ejercicio, que investiguen el break, el continue, para qué se utiliza y un ejemplo de algoritmo. Y también como ejercicio extra le voy a dejar lo siguiente. Lo que quiero es que realicen o impriman la secuencia de Fibonacci utilizando un ciclo, el que ustedes quieran. Que impriman los primeros 10 números, porque obviamente la secuencia de Fibonacci
si alguno no sabe, es infinito, o sea, tiene los números de manera infinita, ya que lo que hace es sumar al número siguiente el anterior y así sucesivamente. Ahí se les dejo los ejercicios en pantalla. Sin más que agregar, muchas gracias por estar presentes hoy y nos vemos la semana que viene. Cualquier duda, ya saben, al correo de la diplomatura. Este fin de semana voy a estar resolviendo todas las dudas que quedan pendientes, así que muchísimas gracias, chicos. Sin más, nos vemos la semana que viene.